El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Romanos capítulo 16, versos 1 y 2. Les recomiendo además, o sea que habían otras recomendaciones, les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la reciban en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella, Febe, la diaconisa, ha ayudado a muchos y a mí también. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Pablo. La situación de la mujer en Israel en tiempos de Jesús era muy dura, durísima. Y esta situación continuó en las comunidades hebreas aún después de la destrucción de Jerusalén que aconteció en el año 70 después de Cristo. Jesús reaccionó contra esa monstruosa marginación de las mujeres e introdujo algunos cambios significativos en su comportamiento personal con ellas, pero nada cambió, ni pudo cambiar respecto a su situación jurídica. Sin embargo, Él permitió que las mujeres le acompañasen durante su ministerio terrenal. En sus viajes apostólicos, Él permitió que las mujeres le ayudaran con sus bienes económicos. Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Estaba María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, o sea que le hicieron una liberación. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Estas mujeres le ayudaron económicamente y le seguían. Por eso aparecen en los relatos de la crucifixión y también en la resurrección de Jesús. En tiempos de Jesús en Palestina, una mujer casada, escúchelo bien, no podía salir de su casa sin permiso del marido, ni hablar con un hombre en la calle. Debía llevar la cabeza cubierta en la calle, en la sinagoga, en el templo de Jerusalén. Tenían un lugar aparte, totalmente distinto del de los hombres, y tenían muchísimas limitaciones. Las mujeres judías en los tiempos de Jesús no tenían derechos, eran minoría, eran repudiadas por sus maridos. Si sus maridos se enojaban con ellas y querían dejarla, podían decir: esta saló la comida, y la botaban a la calle sin ningún derecho. Por eso ellas usaban sus manillas, usaban sus aretes, porque cuando llegaba el marido
mal encachado, decía: te voy a dar carta de divorcio, y la botaba a la calle con lo del cuerpo. Eran también confinadas en sus casas y no tenían ningún tipo de contacto social. Como dije antes, vivían alejadas del templo a causa de las leyes de pureza ritual. Vivían relegadas, porque por causa de la menstruación las mujeres no podían hacer muchas cosas. Así que vivían relegadas. Había un lugar señalado para ellas en el templo que era fuera del atrio de la casa de Israel, y no tenían derecho a la enseñanza de la ley. En el Nuevo Testamento, los apóstoles no eligieron mujer para las tareas de diaconisa, cuando vemos en el libro de los Hechos capítulo 6. Porque en aquel tiempo vivían todavía prisioneros de sus ideas judías, machistas. Pero más tarde, en la misma iglesia apostólica, se eligieron mujeres para estos servicios, para defender la participación de la mujer en la evangelización. Y comenzaron a apoyarse en argumentos más sólidos y otros en argumentos más frágiles. Pero ¿cuál era la actitud de Jesús con las mujeres? Los evangelios revelan que Jesús acogió entre sus discípulos seguidoras. Las que seguían a Jesús en su ministerio eran sus discípulas seguidoras. Eran sus seguidoras de Jesús. Y llama la atención la libertad con que procede en su trato con ellas, sin que se sienta obligado por las leyes de pureza o las leyes de impureza legal. Jesús vino a proclamar buenas nuevas a los pobres, buenas nuevas a los oprimidos. Las mujeres eran reoprimidas. En ese grupo se encontraban las mujeres. Por eso es que Él no tuvo reparo en sentarse en el pozo de Jacob y hablar públicamente con una mujer samaritana. Por eso que cuando le habló a la mujer y le dijo: invítame agua, la mujer se sorprendió y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides que te invite agua? No hablaban, los rabinos no hablaban con las mujeres. Las mujeres no eran tomadas en cuenta. Sin embargo, Jesús se sentó en el pozo de Jacob para hablar con una mujer que leemos la historia y no era una santa. También se dejó tocar el manto con una mujer con una hemorragia permanente, posiblemente un cáncer cervical, porque a la mujer no le paraba la hemorragia. Y cuando una mujer tenía hemorragia, tenía menstruación, no podía acercarse a ninguna parte y nadie podía sentarse donde ella estaba sentada. Sin embargo, Jesús se dejó tocar con esta mujer que tenía una hemorragia permanente. En otra ocasión también sanó a una mujer encorvada que entró en la sinagoga y la llamó hija de Abraham. En otra ocasión no permitió que una mujer que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio fuera apedreada en su delante. Los acusadores decían: esta mujer fue encontrada en adulterio, hay que matarla. Y dice que mientras Jesús con su dedo escribía en el piso, y ellos gritaban ya listos para apedrear a esta mujer. Y el Señor Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, lance
la primera piedra. Y dice que la Escritura que los viejos, los viejos que estaban ahí, fueron los primeros en tumbar su piedra y desaparecer de aquel lugar. Y luego Jesús le da aliento a la mujer. Le dice, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban, los que querían apedrearte? No están, Señor, ninguno está. Y el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, andate y no peques más. ¿Qué más hizo Jesús con las mujeres? Se dejó besar los pies con otra pecadora y ungir con perfume por una mujer pública en la casa de un fariseo que lo invitó a comer. Dice la Escritura que estaba Jesús en la casa de este hombre. Dice ahí, Simón el leproso. Este hombre había sanado de la lepra, pero su alma estaba sucia, estaba leprosa. Porque cuando la mujer comenzó a hacer esto, el hombre comenzó a pensar mal. Y dijo, si este fuera profeta, se diera cuenta quién es esta mujer. ¿Se dan cuenta que uno puede estar sano y puede tener la mente podrida? Puede tener la mente podrida. Jesús fue algo especial para las mujeres. Sanó a la suegra de Pedro, le agarró la mano para levantarla. Y la mujer, una vez sana, se levantó a servir a Jesús. Hay muchos versos donde vemos a Jesús en un choque directo con algunas de las costumbres y leyes rituales, demostrando un gran aprecio por la mujer, porque lo que a Él le interesa es nuestra participación activa en la evangelización. Por eso es que Él nos hizo notorias, por eso es que Él nos llama. Por eso es que para Él no hay diferencia entre hombre y mujer. Y en el Calvario, ahí en el Calvario contempla a distancia aquella escena de dolor y escarnio, un grupo de mujeres que le habían seguido desde Galilea. Y los hombres, ¿dónde estaban? Todos huyendo. Por eso la Biblia registra que las que fueron testigos de su pasión fueron las mujeres. Los que fueron testigos de su resurrección fueron las mujeres. A las primeras que envió el Señor con un mensaje apostólico diciéndole, vayan y díganle a los discípulos que he resucitado, fue a las mujeres. Y como las mujeres eran mal vistas, maltratadas, no le creyeron. Por eso disparó Pedro, disparó Juan a ver si era verdad lo que ellas estaban diciendo. Porque las mujeres no servían ni para testigos. ¿Cómo fue la presencia de la mujer en la iglesia primitiva? Los Hechos de los Apóstoles narran los comienzos de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Y la importancia del relato estriba en que los acontecimientos del principio son un ejemplo que acontece en las diversas etapas de la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que necesita la iglesia para cambiar esa mentalidad cuadrada? ¿Qué es lo que necesita? Necesita la venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre la comunidad de creyentes. Y si nosotros leemos la Escritura, vamos a ver que entre los 120 también estaban las mujeres. Eran 120 los que estaban reunidos cuando Dios envió el Espíritu Santo
como un viento fuerte, llenó toda la casa y todos los que estaban ahí, hombres y mujeres, 120, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. En las primeras reuniones cristianas, cuando se reunían para orar, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y partir el pan, las mujeres desempeñaban un papel importante. Y con frecuencia las reuniones eran en las casas de alguna mujer, como pasó cuando Pedro estaba preso y estaban orando en la casa de Marcos. La Escritura dice también que Lidia hospedó al equipo misionero de Pablo. También la casa de Tabita era una casa donde las viudas se reunían, porque Tabita era una mujer llena de buenas obras. También registra el libro de los Hechos que en la casa del diácono Felipe tenía 4 hijas y las 4 eran profetisas. La Biblia declara también que Priscila y Aquila eran líderes. Pero no crean ustedes que porque que dice aquí Priscila, de primero porque las damas son primero. No, está su nombre primero porque ella era el líder en Corinto. O sea que las mujeres estuvieron en los primeros comienzos de la iglesia. Seguimos avanzando en la misma escritura y ya vemos en las cartas de Pablo, encontramos algunos textos que parecen conceder cierta participación a las mujeres en la asamblea y otros que la rechazan. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34. Dice Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y la gente se queda ahí. No investiga, no estudia, no aprende y se levanta con ese mismo texto para decir las mujeres no predican, las mujeres no pueden ser líderes. Cuando ya en el Antiguo Testamento Débora fue profetisa y líder de la nación de Israel. Estas palabras han servido para callar la voz de la mujer en la iglesia, discriminando a la mujer, considerándola inferior al varón. Primera de Corintios 11, del 2 al 16. Los alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí, le decía Pablo a los corintios. Conservan las tradiciones tal como se las hemos transmitido. Sin embargo, quiero que sepan que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Es como si estuviera rapada, dice. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y reflejo de Dios. Pero la mujer es reflejo del hombre. En efecto, no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre por razón de la mujer, sino la mujer por razón del hombre. He aquí, ¿por qué debe tener la mujer sobre la cabeza una señal? Por razón de los ángeles. Por lo demás,
ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer en el Señor. Porque si una mujer procede del hombre, el hombre a su vez nace por medio de la mujer, y todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el hombre la cabellera, mientras es una gloria para la mujer la cabellera? En efecto, la cabellera ha sido dada a modo de velo. Este pasaje refleja una mentalidad, una costumbre diferente a nuestra cultura. Y aparece la mujer como inferior al hombre. Pero llegamos a Romanos capítulo 16 y lo vemos a Pablo hablando. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, se la recomiendo, por favor, atiéndanla. La hermana Febe es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Recíbanla como en el Señor, como es digno de los santos. Ayúdenla en cualquier cosa que ella necesite de ustedes, porque ella nos ha ayudado mucho y a mí también. El nombre Febe es de origen griego y la Febe de Romanos es una de las pocas mujeres reconocidas públicamente por Pablo como dirigente de las iglesias cristianas. No era la única, pero ahí en Romanos 16, 1 y 2 ha quedado su nombre como un claro testigo de una realidad hasta el día de hoy. Pero hoy también a los religiosos les cuesta trabajo reconocer que Pablo no tenía ningún problema con el ministerio de las mujeres. Jesús dejó principios para la dirección de la iglesia y a todos nos llamó siervos. Pablo siguió su ejemplo y en sus escritos nombró hombres, mujeres que estuvieran involucrados en algún tipo de esta comisión tan sagrada como es la predicación. En el año 55, ella llevó esta carta, una carta oficial, una carta de recomendación que Pablo mismo escribió a los romanos. En ella les está diciendo a toda la comunidad de Roma lo que tienen que hacer con Febe, la diaconisa de Cencrea. En primer lugar, se les pide que la acojan como conviene a los santos, porque es una hermana creyente. Pero además les recomienda que la ayuden en todo lo que ella necesite. ¿Por qué? Porque es diaconisa y porque es prostatis. Es decir, que Pablo está exponiendo las razones para justificar este ruego, esta petición. Dos palabras que la definen, y una vez más algunas palabras se han traducido de diversas maneras según el sujeto masculino o femenino, pero de todas maneras ya saben que hoy hay exegetas varones, pero también hay mujeres. El título de diácono, ¿qué significa? ¿Es un servicio cualquiera o un oficio estable? Podemos decir que Felipe era diácono, pero también era un predicador. ¿Sí? ¿Qué dice el libro de los Hechos? Era predicador, era evangelista. Entonces tenía los dos. Era diácono y era prostatis. Igual que la diaconisa de Cencrea. Pablo usa la palabra para hablar de un título. Cuando dice cais antes de diácono,
es para resaltar no solamente que esa persona es creyente, sino que además de diácono también tiene un ministerio específico. El que hable de la iglesia, que hable Pablo de la iglesia de Cencrea es significativo, porque se trata de un ministerio en esa iglesia y un oficio estable, un oficio que es reconocido en la comunidad. Y los exegetas, que son los estudiosos, no dudaron ni dudan de traducirlo como ministro, diácono o misionero. La responsabilidad que Pablo le reconoce a Febe tiene que ver con su liderazgo en el sentido jurídico de maestra, guía o también como se la llamaba patrona. Por eso ya es hora de reconocer la verdad de la responsabilidad y de la autoridad de Febe en Cencrea, que se iba extendiendo a otras comunidades, que incluso el mismo Pablo, con quien ella tenía relación de amistad, era su protegido. La función de las patronas en el tiempo de Febe y en la sociedad consistía en el apoyo económico, la hospitalidad, la relación entre ellos, defender, proteger cuando era necesario a cada uno de los miembros de la comunidad de la iglesia. Había una ley y hay una ley que es la ley de la reciprocidad que rige, y Pablo está pidiéndole a la comunidad de Roma que corresponda tratándola a esta mujer de acuerdo a la ayuda que ella misma había prestado, no solamente a la comunidad, sino a él mismo, porque tenía una relación de protegido. Es tiempo de que se haga justicia y se den a conocer los datos que están sacando a la luz con mucho esfuerzo. Ahora hay mujeres biblistas, hay mujeres arqueólogas, hay mujeres lingüistas dispuestas a reivindicar y reclamar la verdad del protagonismo de las mujeres en la historia del cristianismo primitivo. Ser diácono y prostátil era un honor, un privilegio para Febe. ¿Por qué? Porque era su llamado. Seas varón o seas mujer, tienes una doble invitación hoy. La primera es pedirle al Señor que abra tu mente y tu corazón para dejarte transformar por los valores, por los criterios, por las perspectivas del mismo Jesús, nuestro Señor. Y la segunda es que le des gracias, porque a través de la palabra nos está mostrando que Él utilizó mujeres. Por eso Él quiere animarnos a todos, hombres y mujeres, a seguir luchando, a seguir confiando para que la iglesia de Jesucristo sea una comunidad de iguales. Hombres y mujeres iguales, todos lavados por la misma sangre, todos vestidos de santidad, todos dotados del Espíritu Santo para vivir con integridad, reconociendo que Dios llama hombres, pero también llama mujeres. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.